Bueno, le estamos dando la bienvenida al doctor Oscar López Goldaracena. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y compartir con los televidentes las reflexiones de esta mañana. Bueno, yo decía que de alguna manera esto es un comienzo y siguen la mañana en casa porque van a estar los hermanos Perrini en la mañana en casa, en un día en el que, bueno, obviamente, hay que decirlo, la noticia tiene que ver también con la situación de suicidio del general Pedro Barney, que fue una noticia que, bueno, estábamos brindando prácticamente desde el avance, íntimamente vinculado, en definitiva, a ese pedido de procesamiento de la justicia. Bueno, lo primero que obviamente es lógico preguntarle es cuál es su opinión, qué le dejó esta actuación judicial, más allá de la situación puntualmente de la decisión personal del general de haberse suicidado. Mire, me gustaría empezar por el final, por la segunda pregunta. Es decir, para ubicarlo en su contexto, un suicidio es doloroso para la sociedad. Y no voy a hacer una valoración subjetiva ni personal sobre ese hecho, pero sí ubicarlo en el contexto. O sea, se suicida una persona luego de haber sido procesada por un crimen de lesa humanidad de homicidio político. Es decir, esa es mi valoración, lo que quiero para ubicarlo en el contexto, ¿verdad? Ayer al mediodía se dicta un acto de procesamiento que pone fin a 5 años de indagatoria judicial, en un caso que yo diría es uno de los pocos casos en el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde el terrorismo de Estado, en que existe plena y absoluta prueba de la participación de los indagados. Y digo esto para aclarar algunas versiones que han circulado, sobre todo algunas declaraciones que escuché de, creo que un personero del círculo militar. Está hablando de Guillermo Cedrés, sí, concretamente. Decía, lo emitimos hace instantes, está bueno que lo diga, porque hace instantes emitimos la declaración diciendo él categóricamente que el general ni siquiera había estado presente en el interrogatorio. Mire, no solamente se dijo, lo dijo, creo que lo que dijo fue que estaba de guardia. Mire, le voy a comentar algo que es importante que todo el mundo sepa. Hay un expediente de la justicia militar hecho por los propios militares, donde ellos se preguntan a sí mismos, ellos, en el año 74, plena dictadura. Ese es el expediente del Supremo Tribunal Militar. Es expediente incorporado en la causa, en el cual está la firma del general Barnés, de Puigvert, del resto de los indagados, que fallecieron algunos, donde reconocen haber interrogado a Aldo Perrini. Y donde luego le preguntan cuál es la causa de por qué el cadáver tenía hematomas y lesiones, las lesiones que tenía y que evidenció. Estamos hablando, ojo, del año 74. Preguntas entre los mismos militares, donde todos responden de la misma manera. Por el trato riguroso que se les debía dar a los detenidos incomunicados. Dice específicamente. Expresamente. Eso dice específicamente. En declaraciones coincidentes, todos los soldados de la Guardia de los detenidos negaron que fueran sometidos a premios físicos, pero admiten un trato riguroso, severo, cuando los detenidos registraban inconductas. Todos contestan exactamente lo mismo, pero ahí está la firma, entre otros, del general Barnés reconociendo, frente a sus propios pares, que participó en el interrogatorio, que Perrini se desvaneció a los 15-20 minutos de haber iniciado el interrogatorio, lo dice el auto de procesamiento. Sí. Es coincidente esa versión, además, entre varios. Exacto, y coincidente entre los propios careos que existieron en la causa. Quiere decir que hay plena prueba. Fíjese que para procesar, ustedes saben, se requieren elementos de convicción suficiente. Aquí yo diría plena y absoluta prueba sobre el hecho de que Perrini murió por causa de la tortura. Fíjese que el dictamen oficial, científico, hecho por la Facultad de Medicina actual, analizando absolutamente todos los documentos de la época y la autopsia de la época, concluye sin margen para la duda que fue golpeado hasta morir. Que yo, honestamente, no me imaginaba ese hecho como ese hecho, esa categoría científica, digamos. Pero hay una categoría científica que una persona muere porque lo golpearon hasta morir. Sí, de hecho, en el auto de procesamiento, López, si me permite, la doctora Larrié dice que durante esos días de detención, los detenidos y particularmente Perrini sufrieron todo tipo de torturas como plantón, picana eléctrica, submarinos, es decir, los ataban a una tabla y los sumergían en un tanque de 200 litros de agua, golpes y trompadas en el hígado, golpes en los oídos y
destaca que el más golpeado de todos justamente fue Perrini. Esto lo dice el auto de procesamiento, 43 páginas, ayer lo leí todo y además de detalles de lo que es el dictamen de la Junta de Expertos Forenses, hace también todo un contexto histórico que ayuda a entender un poco la decisión de la jueza, ¿no? Sí, exacto. Ubica dos hechos que me parecen importantes. Uno, el contexto de la sistematicidad y generalidad del terrorismo de Estado contra la población civil, en el marco de la ideología de la seguridad nacional. Yo he insistido en las últimas décadas, o sea, nosotros tenemos que comprender que existía una ideología dominante que era aniquilar al enemigo, y el enemigo era cualquier persona que no estuviera de acuerdo con la dictadura. Quizás hasta por edad, nosotros éramos niños, pero lo vivimos, lo palpamos, el miedo de la gente. Totalmente. Porque en cualquier momento... Terror. Eso fue el terrorismo de Estado. Eso lo ubica la jueza en su contexto muy claramente. Y luego hace referencia a lo que también quedó probado, no solamente la tortura, no solamente la causa de la muerte, no solamente la participación de esta gente, sino de por qué se ensañaron con Perrini. Porque estaban violando a las mujeres que habían sido detenidas con él en esa racia. Sí, si me permitís, hay una consigna acá que es lo que resalta justamente lo que se está señalando en cuanto a que durante estos días de plantón, dice el autoprocesamiento de la doctora Larrie, los hombres eran golpeados y las mujeres eran reiteradamente sometidas a tratos degradantes por el personal del batallón, tales como obligarlas a permanecer de pie, desnudas, manosearlas, tocarles la zona genital y apretarle los pezones, llegando incluso a la violación. Y sobre esto le quiero preguntar, López, en el final de las 43 páginas del autoprocesamiento, la jueza no se detiene y mandata a la policía a que identifique a personas para que la causa continúe. Sí, es así. No es pertinente dar los nombres de esas personas. No, por supuesto. Son todos soldados identificados por los testigos, porque además hay otra cosa. Esto en el marco de las violaciones. En el marco de las violaciones. En el marco de las violaciones. Fíjese de que esas personas están además identificadas en el expediente del Tribunal Militar. Fíjese que si usted continúa leyendo el párrafo que compartió con la audiencia, le hace referencia a que todas las mujeres que declararon en la causa fueron violadas. Sí. O sea que estamos hablando de una situación terrible. Eso para cualquier país civilizado, para cualquier colectivo social que sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal, eso tiene que juzgarse en todo momento, no se necesita ser abogado. No importa el transcurso del tiempo. No importa el estamento al que participe la persona, pero ¿por qué tiene que juzgarse? Porque se trata de prevenir que no ocurran en el futuro, pero porque el interés en juzgar es de todo el colectivo social. Cuando se dice en teoría jurídica el bien jurídico tutelado por un delito, ¿no? ¿Cuál es el bien que se protege? Entonces se condena que se agreda ese bien. En este caso, ¿cuál es? ¿Es el derecho a la vida? Es el interés de toda la humanidad. Por eso son crímenes de lesa humanidad cuando ocurren desde el aparato del Estado contra la población civil. Perrini no tenía ninguna militancia política. Era una persona de 34 años, con 3 gurises. Y durante 5 años la causa avanzó hasta poder determinar los responsables, hasta poder comprobar la causa de la muerte. Y cuando comenzó esta causa, el hijo de Perrini, Piero Perrini, estaba comprometido, yo creo que con su dignidad como hijo, porque tenía la misma edad que el padre cuando lo mataron. Y eso me lo dijo en el estudio. Yo no lo he podido ver todavía a él. Quizás nos encontremos ahora. Pero yo pienso que es un momento de dignificación para él, para la familia y para la sociedad. Porque un colectivo de hombres y mujeres sanos, mentalmente sanos, normales, no podemos admitir esas cosas. Pero mucho menos podemos permitir que alguien quiera justificar esas cosas. Entonces yo no voy a seguir contestando las declaraciones de los círculos militares, los militares retirados. Se contesta por sí solas porque está en la justicia el expediente. López, obviamente usted acaba de decir que no va a hacer valoración sobre el suicidio de Barneix, que no le corresponde. ¿Le sorprendió la determinación de Barneix? No lo voy a valorar, porque lo estaría valorando, ¿me entiende? Yo quiero insistir en esto.
Barnay se suicida luego de haber sido procesado por este crimen que acabamos de relatar. Y yo creo que tengo que rescatar, además, la importancia que tiene este fallo para la sociedad. La importancia. Hace unos meses se me preguntaba sobre cómo iban a seguir las causas de derechos humanos a raíz de las comisiones del Poder Ejecutivo. Y yo insistía en el aspecto judicial. O sea, que en el Uruguay se iba a dar puntos de inflexión a nivel judicial cuando primero la Suprema Corte definiera si los crímenes iban a poder seguir juzgando o no. Porque ese es el punto, claro. Se obtuvo esa sentencia hace pocas semanas atrás. Sí. Se retoma esta causa. O sea, es la causa emblemática porque de alguna manera se discutió si los crímenes habían prescripto o no. Si bien la Corte no aceptó en su mayoría que era crimen de lesa humanidad, la corriente crimen de lesa humanidad la venimos sosteniendo desde hace más de 30 años. Y ha tomado cuerpo en la jurisprudencia, ha tomado cuerpo en la doctrina, ha tomado cuerpo en el mundo. Se sancionaron convenciones internacionales reconociendo que no se crean crímenes. Ayer yo escuchaba también a algún otro de aquella época, gente de aquella época, que decía, no, ¿cómo me van a juzgar por crímenes que no eran delito en la época que se cometieron? Que es un poco... Es lo mismo que decían los criminales de guerra nazi cuando los estaban juzgando en Nuremberg. El derecho ya estaba vigente en la época de la dictadura y definía que este tipo de conductas eran crímenes de lesa humanidad. Entonces, esto tiene un gran interés para las víctimas en primer lugar, para todo ese colectivo social al que hacía referencia, de gente que sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal, que sabe que la justicia es un elemento innegociable del bien común de nuestra sociedad. Y el derecho le da la razón a los familiares de las víctimas, le da la razón a ese colectivo social y ordena juzgar. O sea que es un tema que yo creo que trascendente para comprender que viviendo en un Estado de Derecho tenemos que respetar el derecho. Y si se viola el derecho, ser responsable. Oscar, yo tengo que atar de alguna manera con el diálogo que manteníamos ayer a propósito de la carta que se hizo a toda la opinión pública, de alguna manera con un llamado por familiares de detenidos desaparecidos a que aquellos que puedan aportar algún dato, una pista, una información, lo hagan. Y de alguna manera, la importancia de este fallo judicial, no solo por lo que genera, sino por lo que generará en la continuación que usted acaba de decir de la investigación, y apunto, por ejemplo, al caso de las violaciones, ¿no? A esa decisión de la jueza de ampliar esa investigación y que haya más nombres integrados a esta situación, de alguna manera me hace razonar que si bien por un lado es absolutamente importante el fallo judicial, parecería que esto se choca con la posibilidad de que haya gente que se anime a aportar algún dato, aportar alguna información, en otros casos, por las consecuencias que su participación directa o indirecta podía tener en hechos de esta naturaleza. ¿Me entiende la filosofía un poco de lo que apunto? Pero no se trata, la búsqueda de la verdad, no se transita hacia la búsqueda de la verdad ofreciendo garantías o inmunidades o impunidades. Eso le hace mal a las sociedades. A la búsqueda de la verdad se accede cuando los hombres y las mujeres sensatas y sanas no pueden convivir más con la mentira. O sea, la gente que tiene información la tiene que brindar. Y de hecho, se ha avanzado porque se brindó información. Pero no solamente brindan información los militares, porque parece que nosotros en un estamento decimos están los militares que tienen la información. Mucha gente aporta pequeños datos y eso va armando una madeja. Fíjese una cosa, el caso de Gregorio Álvarez, lo viví, el caso en el patrocinio de la denuncia, se llega a la verdad por intermedio de la justicia, atando cabos. Y se puede comprobar que los desaparecidos fueron trasladados por lancha, por ejemplo. Nadie lo confesó, pero sí se pudo atar cabos hasta que se llega y los testigos van perdiendo los miedos. Fíjense en este caso de las violaciones, estamos hablando de víctimas. Gente que fue convocada cuando, yo lo cito como testigos, era para hablar de la tortura de Perrini. Pero esa víctima, después de 30 años, tuvo su día ante el tribunal. Mire lo que importante, fue como testigo. Pero cuando se sentó frente a un juez,
puedo decir, contar su historia. Claro. Hizo la catarsis de tener su día ante el tribunal. Claro. Durante 30, 40 años estuvo conviviendo con el hecho de haber tenido 17 años de haber sido violada. No ella, todas las personas. Y yo, con relación a lo que se comentó recién de la continuación de la causa, a mí me parece que sí, que la causa va a continuar. No lo dice explícitamente la sentencia de la doctora Beatriz Larrió. Quiero aclarar esto. No, pero uno puede Es una inferirlo. presunción que uno infiere, Claro, exactamente. al Ustedes buscarlas... como comunicadores, con esa masa crítica objetiva, claro. uno lo lee y dice, bueno, pero estos pedidos de averiguación de paraderos son para en realidad continuar esta investigación. Claro. No sabemos por qué, pero claro, lo que queda por atar son el resto de los torturados en la causa. Claro. López, tenemos que cerrar dos cortitas. La primera, bien breve, porque hemos hablado mucho del caso de Barnaex. Perdomo y Bodean habían fallecido durante el desarrollo de la causa, o sea que hay de los 4 imputados, 3 personas fallecidas. Se confirmó que efectivamente fue detenido y recluido el coronel Puiver fue detenido en el día de ayer, estaría recluido en Domingo Arena, posiblemente sea trasladado, según lo que me informaron ayer. La causa sigue. La causa sigue contra la persona. En el Uruguay no recién existe, se abre el proceso, en realidad. En los hechos, lamentablemente, del punto de vista técnico, recién se abre el proceso. Digo lamentablemente, iba a decir otra cosa. El proceso ya juntó toda la prueba. Claro. En el Uruguay tenemos un proceso penal que es al revés. Sí. Digo, lamentablemente se va a postergar la entrada del nuevo Código de Proceso Penal por una información que incluso creo que en este canal me informaron. Recién en el 2019 va a entrar en vigencia el código que aprobamos el año pasado en el Senado. Creo que es un dislate. Le hace mal a la sociedad postergar la aprobación de ese código. López, y en el final yo le quiero preguntar, usted es un hombre de derecho, un hombre que ha militado en las causas de los derechos humanos, un hombre que ha tenido actuación y participación en política. A la luz de todo esto que hoy tenemos arriba de la mesa, ¿cómo valora aquella participación que en su momento tuvo Barnaex como una figura de confianza, por decirlo de alguna manera, junto a la primera presidencia de Tabaré Vázquez? Sí, le agradezco la pregunta, porque cuando se supo de la implicancia de Barnaex en el caso, que fue cuando se incorpora al expediente de la justicia militar, inmediatamente a mí, allegados al expresidente Vázquez en aquel momento, al hoy presidente, me comunicaron que ese tema no era conocido por el presidente Vázquez, y de haber sabido que Barnaex estaba implicado, no habría tenido ninguna participación en el equipo, que en aquel momento creo que el que coordinaba era no Barnaex, sino Bertolotti. Barnaex era asistente de Bertolotti. Pero tuvo enlace. Eso sí lo puedo asegurar. Yo fui informado que si el doctor Vázquez, siendo presidente, hubiera sabido que una persona que estaba colaborando con un general, en aquel momento Bertolotti, estaba implicado en el caso Perrini, no lo hubiera apartado del cargo. Doctor, le agradecemos mucho su Yo les presencia agradezco esta a mañana. ustedes, porque quiero resaltar como otro protagonista. Yo hablé de los familiares de las víctimas, hablé del colectivo social, hablé del derecho, pero si no hubiera sido por los comunicadores que objetivamente tomaron este caso y fueron informando permanentemente, no hubiéramos tenido memoria en el caso de Perrini y quizás tampoco llegaríamos a poder amplificar ese mensaje que uno quería transmitir muy humildemente, ¿no? De que vivimos en un Estado de Derecho y tenemos que respetar el derecho. Yo decía el día que fue condenado Álvarez, lo recuerdo en Plaza Libertad que lo dije, en el Uruguay los dictadores marchan presos, bueno, en el Uruguay los torturadores también marchan presos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Un placer realmente haberlo tenido. Tendríamos que tener una cámara portátil hoy, porque me parece que se va a dar un encuentro muy importante, porque les recuerdo que en la mañana en casa estarán los hermanos Perrini, y bueno, de alguna manera se seguirá hablando del caso, y el doctor decía que aún no ha tenido posibilidad de verlo. De hablar con ellos. Muy bien.